Paz y bien, mis queridos hermanos. Hoy 9 de noviembre celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta fiesta nos recuerda que nosotros tenemos que vivir una comunión como Iglesia Universal, bajo la autoridad del Papa, en este caso el Papa Francisco. La Basílica de Letrán es la Iglesia Madre, es la primera de las 4 grandes basílicas que se encuentran en Roma. Fue el emperador Constantino que en el Palacio de Letrán erigió esta basílica en el año 324 y fue el Papa Silvestre que la consagró. Pero la fiesta ya para toda la Iglesia se instituyó en el año 1565 y por lo tanto ya todos celebramos a nuestra Iglesia Madre, que podemos decir es la Catedral del Papa. Por esto es la fiesta de aniversario de la primera catedral cristiana del mundo, que fue desde el siglo IV, fue la morada de los papas. Esta fiesta es para meditar sobre el significado y el valor del templo en la vida religiosa de nuestros pueblos, y de una manera particular sobre la función también que tienen nuestras iglesias catedrales y parroquiales, que tenemos que ser una señal de comunión y de unidad con la Iglesia Universal y con el Papa. Esta fiesta es un llamado a fortalecer la unidad de la Iglesia en torno al Papa en el gozo de ser parte viva del nuevo templo de Dios. Que nadie nos robe la belleza y el gozo de ser parte viva de la Iglesia de Cristo, que podamos decir: somos el templo de Dios. Mis queridos hermanos, en la expresión que dice Jesús: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, hablando de su muerte y resurrección, aquí podemos percibir que Jesús es el nuevo templo. Jesús es el espacio privilegiado ahora del encuentro entre Dios con la humanidad, Dios con los hombres. Jesús dice: destruyan este templo, porque es en Cristo que nosotros ahora nos hemos encontrado verdaderamente con el Padre, con nuestro Padre Dios. Hay que rejuvenecer nuestro amor por la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y que también en este rejuvenecer nuestro amor nosotros podamos decir: el celo de tu casa me devora, y por lo tanto sepamos cuidar, respetar y embellecer por una parte los templos materiales que siguen siendo un lugar privilegiado de encuentro con Dios y con la comunidad, y un templo siempre es señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El lugar que le damos al templo en nuestra vida, el cuidado y el respeto que le tenemos y cómo lo embellecemos, es una señal también del lugar que le damos a Dios en nuestra vida y cómo le tenemos respeto y cómo tenemos realmente una fe madura en ese Dios que nos ama y es el compañero de nuestro camino. Un templo significa siempre que Dios está presente con su pueblo, que Dios está presente con nosotros. Cuando miramos al templo desde lejos, eso nos ayuda también a levantar nuestro espíritu hacia lo alto y mirar hacia Dios. Es así que es necesario que cuidemos el templo de nuestros corazones.
para que no hagamos de nuestros templos materiales y del templo de nuestros corazones un mercado, sino que sea una casa verdaderamente de Dios, una casa donde reina el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestros templos materiales. Esta fiesta de la Basílica nos invita a construir el templo de Dios, es decir, a construir la iglesia, a construir la comunidad, no solamente a cuidar nuestros templos materiales, sino esa iglesia que es el pueblo de Dios, la comunidad, nosotros, las personas, todos los bautizados, todos los que nosotros creemos y seguimos a Jesús. Es muy importante la construcción del templo y desde luego fortalecer nuestra comunión y nuestra unidad con el Santo Padre, escuchando por medio de él lo que Dios quiere decirnos y por lo tanto estar atento a las enseñanzas del Señor por medio del Santo Padre. Mis queridos hermanos, no olvidemos, Jesús es el nuevo templo, por eso destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Que Jesús le dé sentido a toda nuestra vida y que por nuestra experiencia de encuentro con el Señor nosotros seamos capaces de cuidar, respetar y embellecer nuestros templos materiales, pero también cuidar, respetar y embellecer nuestros corazones, que son la morada de Dios, el verdadero templo de Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga.